¿Listo? Muy bien. La lámpara que habla aquí en la Escritura es la menorá, lo que es conocido como la menorá. Es la lámpara de Dios. Es algo que salió del diseño de Dios, que el arquitecto es Dios. Esto no salió de alguna imaginación de una persona, no salió de la idea de alguien. Esta obra de arte es algo que salió de Dios. En hebreo se conoce como menorá y es traducido como nuestra versión, en la versión de Biblia, lo traduce como el candelabro. Pero es una lámpara de 7 brazos y tiene un gran significado, muy profundo. Dios mandó a Moisés que hicieran esto para que nosotros pudiéramos entender lo que Dios quiere o quiso hablarnos a través de estas figuras, a través de esta obra de arte que Dios salió de su corazón, de su diseño, ¿verdad? Primeramente, yo traigo uno que siempre tengo en casa, ¿verdad? Este menorá. Primeramente, Dios le mandó a Moisés que lo hiciera de oro puro. De oro puro. ¿Sí dice así la palabra? ¿Verdad que sí? Oro puro. ¿Qué significa el oro? Todo esto tiene un gran significado. El oro es incorruptible, es el metal incorruptible, más preciado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy es el metal que nunca se devalúa. Es el más preciado. Tendría que ser de oro puro. Eso habla de algo incorruptible. Pero también le dijo Dios a Moisés que lo hiciera de una sola pieza. O sea, no era algo que se podía armar, ¿verdad? Este menorá que tengo yo en mis manos, pues es un menorá, es una réplica, una copia de lo que fue lo original. Pero lo original era de una sola pieza, no era armable. Todo se hizo de una sola pieza. Y eso tuvo que haber sido alguien con una gran sabiduría, y Dios escogió a ese artesano que lo hizo, que lo haría, y Dios le dio sabiduría a él para que lo hiciera de una sola pieza. Diga conmigo, una sola pieza. ¿Qué representa una sola pieza? Unidad. Diga conmigo, unidad. En el hebreo eso es ejad, unidad. Algo que no se puede desprender de algo. Por eso este menorá, o el que ustedes ven allí en imagen, en pantalla, tiene un brazo central, ¿verdad? Y tiene 3 brazos por cada lado, pero todos van conectados hacia el brazo central. Ese fue el diseño de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué.
Pero lo primero que tenemos que entender es que es de una sola pieza. ¿Y qué significa? Unidad. Ejad, diga conmigo, unidad. Muy bien. Ahora, lo más se va volviendo más interesante, porque Dios le dijo a Moisés que lo tendrían que hacer con martillo, ¿verdad? Labrada con martillo, a golpes, pues, a golpes. Este menorá que yo tengo, cuando lo compré, este es hecho de bronce. Cuando lo compré, la persona que me lo vendió me dijo, le pregunté por el precio y están caros, ¿verdad? Y yo le decía, oiga, está muy caro. Y me decía, es que no sabe lo que cuesta hacerlo. O sea, cuesta mucho trabajo hacer esto. Y me decía él, está hecho, dice, todo lo que es los brazos y la parte central en una sola pieza. Dice, esto no está hecho diferentes piezas. Pero ellos usaron moldes para hacer esto y que quedara en una sola pieza. Pero el menorá original, el diseño original, tendría que ser de una sola pieza. Imaginen ustedes el pedazote de oro que tendrían que demoler todo lo demás para que todo saldría de una sola pieza. O sea, estar con el martillo ahí dándole, así dice la palabra de Dios, que lo elaboraran a base de martillo. Y eso tiene mucho significado también. Entonces, vemos el mandamiento de Dios a Moisés, ¿verdad? Acerca de todo lo que tiene que, de todo lo que tenía, de la forma en que tenía que ser este menorá. Y pues también tienen esas pequeñas bolitas que representan almendras. Y Dios le dio ese diseño pues a Moisés. Y eso habla de frutos, ¿verdad? De frutos, almendra. Todo tiene un significado espiritual. Y todo esto tiene un trasfondo espiritual. Todo lo que Dios ordenó para el pueblo de Israel, el arca del pacto, las vestimentas sacerdotales, el menorá, que es la lámpara de Dios, todo tiene un trasfondo espiritual muy grande, muy grande. Y todo nos conecta con nosotros, con el ser humano. Y vamos a ver cómo es esto, ¿verdad? Entonces ahí vemos, también Dios mandó hacer unas copas, que son estas copas que están acá arriba. Aquí se depositaba el aceite. Eso lo vimos en el versículo 27, ¿verdad? Que aquí se depositaba el aceite. Algo interesante es de que ese aceite se producía del olivo, y solamente se utilizaba para el aceite, para la lámpara, para la menorá, solamente se utilizaba la primera gota de cada olivo, nada más, y lo demás lo desechaban. Imagínense todo el trabajo que tenían que hacer para reunir suficiente aceite para mantener encendida la lámpara. Ahora, la lámpara no se encendía cada 8 días, cada domingo en la iglesia. Aparte que en Israel no se reunían los domingos, sino los sábados. No era algo que se prendía solamente cada evento, sino que era la ordenanza de Dios, ¿verdad? Moisés en Éxodo, en el capítulo 27, vemos que Dios le dijo a Moisés que la lámpara debería estar encendida ¿cuándo? ¿Cuándo? Todas las noches. Todas las noches. La lámpara se encendía
al anochecer, al atardecer, y se apagaba al amanecer. Y el atardecer se preparaba otra vez para encenderse, y otra vez en la noche se mantenía encendida. Todo eso tiene un gran significado. ¿Por qué la lámpara estaba encendida en la noche? Y dice los sabios judíos, los sabios hebreos, según el Talmud, que la lámpara, la copa central, esta que va en medio, era la primera que se encendía, o la primera que se encendió. Y esta copa, de aquí se pasaba el fuego para acá, acá, y a la vez acá. Todo se distribuía a partir de esta copa. Eso tiene un significado muy grande también. Todo se encendía a partir de esta copa. No lo encontramos en la escritura, pero los sabios judíos dicen que este brazo central, milagrosamente, nunca se apagaba. Cuando se encendió la lámpara por primera vez, según la historia dice, que esta lámpara nunca se apagaba. Todos los demás se consumía el aceite y se apagaba, pero esta lámpara central no se apagaba. Y todo tiene un gran significado. porque esta lámpara de aquí se distribuía hacia los lados? ¿Y por qué es precisamente este brazo central nunca se apagaba? ¿Verdad? Y ellos lo dicen así: milagrosamente ese nunca se apagaba. Ahora, nosotros vamos a ver el trasfondo espiritual que tiene que ver todo esto. Los sabios judíos dicen que el menorá representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Usted va a decir: no, entonces ¿qué tiene que ver conmigo, hermano? Gracias, ya me voy, ¿verdad? Dice: nos vemos, porque si es para el pueblo de Israel, adiós. Espérese, todavía no terminamos. Pero esto representa al pueblo de Israel. Todo lo que Dios hizo, mandó a hacer esto, es para que se diera el propósito de Dios hacia el pueblo de Israel. Primeramente, ¿de qué fue hecho? De oro. Y Dios dijo a través de su palabra que el pueblo de Israel es su especial tesoro. Es su especial tesoro. Está hecho de oro puro. También dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue pasado por fuego, como se procesa el oro. ¿Ve cómo tiene una conexión? Ahora, también dice que fue elaborada a martillo, a martillazos. Y el pueblo de Israel fue procesado a martillazos, ¿verdad? El pueblo de Israel fue procesada así, con dolores, a martillazos, y el sufrimiento, el dolor, lo que sufrieron en Egipto. Todo lo que vivieron en Egipto fue un proceso que Dios les permitió. Después de salir de Egipto, todo lo que vivieron en el desierto fue un proceso de Dios, porque Dios estaba procesando ese gran tesoro, ¿verdad? Y por eso el pueblo de Israel y los sabios judíos dicen que esa lámpara representa al pueblo de Israel, al pueblo santo de Dios. Y esa semejanza que Dios le dijo dijo a Moisés que tenía que ser elaborada a martillo, es porque es el proceso que el pueblo de Israel tenía que pasar, tenía que sufrir, tenía que vivir. Y todo tiene un gran propósito, hermanos. Todo, Dios no se equivoca de nada. Dios tiene su plan, es perfecto.
Entonces, dice también la palabra de Dios que Israel es la luz del mundo. En la palabra de Dios dice que Israel es el centro, es la luz a las naciones. Ahora, Dios quiso elegir una nación, específicamente una nación, procesarla como se procesa el oro, llevarla como el artesano, ¿verdad?, hace la pieza a martillo con dolores, sufrimientos, para que la lámpara de ese pueblo estuviera siempre encendida. Ahora, ¿por qué será que la lámpara solo se mantenía encendida en la noche, en la oscuridad? ¿Por qué? Porque Israel es luz en medio de la oscuridad. El pueblo de Dios es luz para los que viven en obscuridad. Dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció a ellos, porque todas las naciones de la tierra estaban en obscuridad. Pero de Israel saldría la luz a las naciones. Entonces Israel, el pueblo de Dios, es luz a las naciones. La luz que ilumina a Israel viene, ¿verdad?, de conexión con Dios. Este brazo central representa Dios. Este brazo central. Y los demás representa al pueblo de Israel. Amén. Representa al pueblo de Dios. Por esa razón es que este brazo central nunca se apagaba. Y eso el pueblo de Israel se quedaban sorprendidos de por qué este brazo central nunca se apagaba, pero los demás sí se apagaban. Eso nos da a entender que el pueblo de Israel, ¿verdad?, necesita de la lámpara que va en medio. Por eso es que desde el tronco, ustedes ven, desde el tronco, es un tronco que sale, el tronco central, de ahí se conectan todos los demás. El pueblo de Israel está conectada con Dios siempre. El pueblo de Israel no puede desconectarse de Dios, ¿verdad? Siempre así fue Dios desde un principio, y eso Dios se los mostró para que todo el tiempo ellos lo entendieran de esa manera. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel, ellos entienden que ellos son la luz del mundo. Ellos entienden que ellos tienen que estar su lámpara encendida siempre, como la menorá siempre estaba encendida en la oscuridad de la noche. El aceite de oliva representa a la presencia de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en la Escritura que el aceite es una similitud de lo que hoy conocemos como el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces el aceite es el Espíritu de Dios. El aceite, el pueblo de Israel necesita de Dios, del Espíritu de Dios, para mantener su lámpara encendida. Amén. Ahora, ¿qué conexión tiene esto con nosotros? ¿Qué conexión tiene este menorá o la lámpara de Dios con nosotros? Pues tiene mucha conexión. Primeramente vamos a ver, voy a dejar esto aquí. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 20. Dice, mientras usted lo busca, yo voy a leer. Dice: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha.
y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Escuche, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué conexión tiene con nosotros la menorá? ¿Qué conexión o cómo es que nosotros nos conectamos espiritualmente a la lámpara de Dios? En la visión de Juan, él vio un candelabro igual a esto, con 7 lámparas. Y dice, estas 7 lámparas representan las 7 iglesias de Asia. Y las 7 iglesias de Asia representan los 7 caracteres de la iglesia de Cristo en el mundo. Amén. En el mundo. O sea, cuando Dios se manifestó a su pueblo de Israel, primeramente, era con un propósito de conectarnos con el mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, esa conexión fue realizada. Vamos a ver ahora Apocalipsis, ahí adelante. Dice, no, perdón. Vamos a ver Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en obscuridad, porque tendrán la luz que lleva y da vida. Aquí lo que Jesús estaba diciendo es, yo soy el menorá, yo soy la lámpara, yo soy la luz. Y es así la manera que nos conecta a nosotros a esto que tiene un trasfondo espiritual muy grande, muy grande. Entonces, Jesús es la lámpara, Jesús es la luz. Ahora vamos a ver la representación. Si me proyectas la segunda imagen, por favor. Esta es la menorá que vimos. No sé si alcanza a ver. Cada uno de los brazos representa algo. Vemos aquí el conocimiento, consejo, sabiduría, y el brazo central es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como les decía, del brazo central, como dicen los judíos, es de donde se encienden las otras lámparas. Pero los brazos laterales, los 6 brazos laterales, tienen digamos que nosotros los podemos traducir de esta manera, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, conocimiento, consejo, sabiduría, entendimiento, poder, temor del Señor. Temor del Señor. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 11, verso 1 al 3. Sí, yo sé que lo voy a llevar de aquí para allá con la Biblia, pero que es mejor que yo lo lleve con la Biblia que le diga yo mis argumentos, ¿verdad? Amén. Entonces, Isaías capítulo 11, verso 1 al verso 3 dice: del tronco de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. ¿Qué representa esas bolitas que vimos en los brazos? Almendra, ¿verdad? O sea, era una figura de almendra, pero ¿qué representa? Fruto, fruto. Casualmente, Jesús cumple todo esto. Cumple todo esto. Mire,
Dice, del tronco de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el espíritu, escuche, el espíritu, ¿me la imagen otra vez? El espíritu del Señor, el espíritu del Señor estará sobre él. El espíritu del Señor, la presencia, el aceite, la shekinah de Dios reposará sobre él. Ahora vemos espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Ahí están los 7 espíritus de Dios reposando sobre Jesús. Y dice, y él, ¿quién? Jesús, Yeshua, él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores, porque tendrá espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y espíritu de poder y espíritu de conocimiento y espíritu del Señor. Y cuando Jesús vino y estuvo en el templo con los sacerdotes, él leyó el libro de Isaías y dice, el espíritu del Señor está sobre mí. Ahí se cumplió. El espíritu del Señor está sobre mí. Y nadie le entendió. Nadie le entendió de lo que estaba hablando. Él era la lámpara, él era la luz. El espíritu del Señor estaba reposando sobre él. Y dice entonces que cuando Jesús terminó de leer ese libro de Isaías, les dijo a todos los que estaban ahí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Porque todo esto es una profecía, ¿verdad? Todo esto tiene una conexión para las naciones. Porque recuerden, Israel es el menorá de Dios, es la lámpara de Dios. Y de ahí tendrían que alumbrar a las naciones. Eso es una misión para Israel. Israel lo sabe. El pueblo santo de Dios lo sabe. Saben que son luz a las naciones. Ellos lo saben, aunque rechazaron al Mesías. Pero ellos saben que son luz a las naciones. Y de la raíz de David, del tronco de David, iba a brotar ese Mesías que traería luz a las naciones. Ahí están los 7 espíritus de Dios: espíritu de conocimiento, de consejo, de sabiduría, entendimiento, espíritu de poder y espíritu de temor del Señor. Todo esto reposaría en Jesús. Ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 4 verso 5. Apocalipsis capítulo 4 verso 5. Dice, del trono, recuerde, esta es la visión de Dios, la visión para Juan, o la visión que Juan vio acerca de los últimos tiempos, acerca del reino milenial, ¿verdad? Y esta es la visión que Juan vio. Dice, y del trono salían relámpagos y estruendo de truenos, y delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. 7 antorchas. Diga conmigo, 7 antorchas. Lo que Juan estaba viendo ahí es el menorá. Lo que Juan estaba viendo es la lámpara de Dios.
Las 7 antorchas, me pone la imagen otra vez. Las 7 antorchas que estaba viendo es esto: los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Juan estaba viendo. Y dice Apocalipsis: delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios en 7 aspectos. Los 7 espíritus de Dios. Entonces, ya vimos que la menorá refleja a Israel, primeramente, al pueblo santo de Dios. Otro testimonio muy grande es de que usted vea el lugar favorito de Jesús. ¿Cuál era su lugar favorito? El Monte de los Olivos. ¿Sí lo han leído? ¿Será casualidad? ¿O iba a encender su lámpara? Él iba al Monte de los Olivos. Ahora, ¿qué es el Monte de los Olivos? Era un monte exclusivamente apartado. Nadie podía construir ese lugar. Nadie. En el antiguo Israel era un monte reservado, porque ahí se daba oliva, el fruto del olivo. Ahí ese monte no se tocaba. Era exclusivamente para producir el aceite para el menorá. Exclusivamente para eso. Esa propiedad no se tocaba. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, su lugar favorito para orar era el Monte de los Olivos. ¿Será una casualidad? Yo digo que no. Esto nos lleva a ver que Jesús cumplió, ¿verdad? Ahora, algo más. Jesús fue procesado con martillo, ¿sí o no? Sí. Así como fue hecho el menorá, así Jesús también, a base de martillo, de dolor, de sufrimiento. Así, igual que el pueblo de Israel. Igual que el pueblo de Israel. Así también Jesús tuvo que ser procesado con martillo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí mucha similitud de todo esto. Pero la clave está cuando Jesús dijo esta palabra: yo soy la luz del mundo. Yo soy la lámpara, yo soy la menorá. Yo soy la lámpara, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Ahí Jesús estaba diciendo: yo soy la menorá, yo soy la lámpara. Pero además Jesús dijo algo más: ustedes son la luz del mundo. Y una lámpara no se puede esconder, no se puede poner debajo de la cama. Una lámpara tiene que alumbrar. Ahora, no solo fue el pueblo de Israel la menorá, no solo fue Jesús la menorá, sino también nosotros somos la lámpara. Por eso tiene una conexión. Dice, los sabios judíos dicen que esto tiene una conexión con el ser humano. Todo ser humano de aquí, porque todos nos conectamos con el Creador. Todos, aunque no conozcan de Dios, pero todos nos conectamos con el Creador. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta. Amén. Es lo que dicen los sabios judíos. Pero mire, los que tratamos de estar más cerca de Dios entendemos esto. Y más cuando Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Ahora, ya vemos cómo vamos acercándonos más
a tener relación con el menorá, con la lámpara de Dios. Pero mire lo que dice en Apocalipsis, ahora sí, porque hace rato me salté ese proceso. Apocalipsis capítulo 1 verso 20 dice, este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vi en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, pero los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahora, déjame decirte algo. Al igual que el pueblo de Israel, escuche esto, al igual que el pueblo de Israel representaba la menorá, nosotros, la iglesia de hoy en día, también somos la menorá, la lámpara de Dios. Somos la lámpara de Dios. Amén. Escuche esto, hermanos. Nosotros estamos en unidad con Dios. Así como la lámpara tenía que haber hecho de una sola pieza que representa unidad, así nosotros, ahora la iglesia, porque esto lo dice a través de la profecía que recibió Juan, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo. Los siete candelabros de oro representan a las 7 iglesias de Asia. Pero las 7 iglesias de Asia son los 7 caracteres de la iglesia en el mundo. En el mundo. Entonces la iglesia de hoy en día, al igual que el pueblo de Israel, nosotros tomamos esta misma espiritualidad de la lámpara, de la menorá. Por eso Jesús dijo: ustedes son la lámpara. Ustedes son la luz del mundo. Así como Dios le dijo a Israel: ustedes son la luz a las naciones, así también Dios nos dice a nosotros: ustedes son la luz a las naciones por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, dice Apocalipsis capítulo 2 verso 4 al 5, hablando a una de las iglesias de Asia, le dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas. No me amas a mí. Ni se aman entre ustedes como al principio. Escuche esto. Está hablando ya la iglesia de los últimos tiempos. Está hablando a esta iglesia, ya no al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo sabe perfectamente que ellos son la lámpara, ellos son la luz de las naciones, ¿verdad? Y por medio de ellos nosotros es que llegamos. Se cumplió. Amén. Pero dice acá: pero tengo una queja contra ti. Estaba hablando a las 7 iglesias. Ahora, una de las quejas que hay en contra de la iglesia es que dice: no me amas a mí. Tampoco se aman entre ustedes como al principio. En otra versión, en la versión nueva, en la versión Reina Valera, dice: han perdido su primer amor. O sea, ya no aman a Dios ni aman al prójimo. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios sobre la pandemia, ¿verdad? Sobre la enfermedad, sobre la necesidad, sobre los problemas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, es primero Dios, después Dios y luego Dios y siempre Dios, aunque te digan que eres un fanático, aunque te llamen loco. Bendita locura, bendita locura, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Bendita locura.
Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todo. Sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre todo. Primero Dios y luego Dios, después Dios y siempre Dios. Pero aquí hay un reclamo a la iglesia. Le dice: has perdido amar a Dios y has perdido amar a tu prójimo. Y mira la consecuencia. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué hacíamos al principio? ¿Qué hacíamos cuando creímos al Señor? Yo me acuerdo que cuando yo de joven el Señor me llamó, ¿verdad? Cuando el Señor tocó mi corazón, cambió, me transformó. Yo no quería salir de la casa de Dios. Nosotros teníamos 3 servicios a la semana y yo quería que todos los días fueran reunión. Todos los días. Porque al principio hay ese amor por Dios. Y todo lo que uno hacía en la iglesia lo hacía por amor. Todo lo que uno hacía lo hacía por amor. Como jóvenes nos ponían, además de servir en la iglesia, teníamos que hacer el aseo. Pero no importa. Lo hacíamos por amor. Una pasión que teníamos que no nos importaba. Ni nos cansábamos ni nada. Porque había ese amor hacia Dios. Y yo lo sentía. Esa pasión que yo tenía por Dios. Y quizás todos pasamos ese proceso. Todos vivimos eso, ¿verdad? De hacer todas las cosas para Dios. Por eso aquí dice: vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. En otra versión dice: vuelve a tu primer amor. A mí me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque no hay mucha necesidad de traducir, de explicar. Está todo más claro. Y dice: haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, escucha esto. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Escucha eso. Si no te arrepientes, quitaré tu lámpara. Quitaré el propósito por lo cual fuiste llamado. Amén. Quitaré tu lámpara, quitaré tu menorá. Eso es lo que está diciendo. Si no te arrepientes, si no te vuelves a mí, dice el Señor, si no regresas una vez más, quitaré tu lámpara. Ahora, hay algo sorprendente en el relato en la palabra de Dios allá en Samuel. En Samuel, en el capítulo 1, lo que me llevó a compartirles este mensaje. Hace unos días estábamos orando en San José. Estábamos orando en la iglesia. Y el Señor me llevó. Estábamos orando y orando en el Espíritu. Se sintió algo sobrenatural en ese lugar. Éramos poquitos, pero se sintió algo tan especial. Y el Señor me llevó cuando Samuel era un jovencito. Samuel, quizás la edad de Noé, porque dice que era un niño todavía, un adolescente, un joven. Y Samuel estaba en la presencia de Dios, porque para eso fue escogido desde el vientre de su madre. Para eso fue llamado. Y su madre Ana la dedicó al Señor. Lo dedicó al Señor, perdón. Y lo dejó ahí en el templo. Ahí creció el niño desde pequeño. Pero ya cuando era un jovencito, un adolescente, él se dormía exactamente, ¿me pones la imagen? Exactamente debajo de la lámpara. Ahí se acostaba Samuel. Ahí dormía Samuel. Pero había algo en ese tiempo. Dice Samuel capítulo 3 verso
1 al verso 3. Dice que lo que sucedía en ese tiempo era que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Ese era uno. Había otra cosa más, que no había visión con frecuencia. O sea, no había palabra. Dios ya no hablaba como antes. Dios ya no se manifestaba a su pueblo como antes. Ya no había palabra de Dios. Y la otra era que ya no había visión con frecuencia. O sea, ya no veían la gloria de Dios en ese lugar. Pero Samuel era un chiquitito, era un jovencito. Entonces, dice la palabra de Dios, dice así en la versión que yo tengo, dice: y Samuel, perdón, en el verso 3 dice que la lámpara de Dios aún no se apagaba. O sea, que la lámpara todavía estaba encendida, pero muy tenue. Ya estaba a punto de apagarse la lámpara. Cuando estaba a punto de apagarse, todavía quedaba una pequeña llamita ahí. Esa lámpara, Dios le habla a Samuel. Dios le habla a Samuel. Una vez más, Dios vuelve a manifestarse. Una vez más, Dios vuelve a hablar. Y una vez más, Dios vuelve a traer visión sobre Samuel. Y levanta un profeta en Israel que trae avivamiento hacia Israel. Pero lo que me llamó la atención cuando yo estaba orando allí en San José es que el Señor me transportó a ese lugar. O sea, yo sentí que estaba ese lugar. Y escuché clarito cuando esa palabra dice: antes de que la lámpara se apagara, Dios habló. Yo creo que en ese estado está la iglesia en este tiempo. Antes de que la lámpara se apague, antes de que tu lámpara se apague, Dios quiere hablarte. Antes de que nuestra lámpara se apague, Dios quiere hablar a la iglesia. Por eso le dice a la iglesia allí en Apocalipsis: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado de buscarme como antes lo hacías. Mire, hermano, a usted le van a decir que es un fanático cuando se reúne los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Le van a decir: usted es un fanático. Pero ¿sabe qué está haciendo usted? Está conectándose. Lo que usted hace cuando busca a Dios siempre está absorbiendo el aceite de la lámpara que está al centro, que es Dios, que es el Espíritu de Dios. Pero cuando nos alejamos del Señor, cuando perdemos nuestro primer amor, nuestra llamita está así, mire. Dice Mateo: chititito. Dice Mateo: chititito, papá. Sí, chititito, así chititito. Pero cuando la lámpara de Dios, cuando nosotros estamos conectados al tronco, al centro, nuestra lámpara siempre está encendida. Siempre está encendida, siempre está encendida. Y hay palabra de Dios. Hay palabras. No sé si le ha pasado que va a la iglesia y siente que Dios no le habla. No, ese mensaje no fue para mí. Y aunque sean indirectas, pero algo para mí, ¿verdad?
Pues siente que Dios no le habla y siente que no encuentra la salida, siente que no hay para dónde ir, siente que no sabe qué hacer. A veces en ese estado estamos como iglesia, que no sabemos qué hacer, hacia dónde ir, a dónde ir. Pero Dios, ¿verdad? Dios nos habla. Igual que este menorá, de verdad, tiene un profundo muy significado. Esto es apenas poquito de lo que les estoy explicando, pero tiene, hermanos, muchísimo, muchísimo significado para la iglesia de hoy en día. Muchísimo. Al igual que esto representa al pueblo de Israel, a que el menorá representa a nuestro santo maestro Jesús, ¿verdad? También a la iglesia. Nosotros somos esa menorá, esa lámpara que necesitamos estar conectados al tronco central, unirnos. Por eso dice en una sola pieza, unidad, ejad. Y cuando allí en Apocalipsis dice: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado de amarme a mí, dice el Señor. Has dejado de amar a tu prójimo, has dejado lo que antes hacías apasionadamente, has dejado de hacer todo eso. Ahora vuélvete, dice, si no quieres que tu lámpara sea quitado de ti. Amén. Si no quieres que el propósito para lo que fuiste llamado sea quitado de en medio de ti. Tú y yo somos esa lámpara que estamos conectados a Dios. Amén. Ahora, al igual que ese menorá fue hecho a martillazos, ¿verdad? Con martillo, así es procesada la iglesia. Amén. Así como se prueba el oro, así es procesada la iglesia. Con el único fin y el propósito de Dios es para que seamos luz a las naciones. Gloria al Señor. Así como el pueblo de Israel fue procesado por fuego, así también nosotros somos luz para las naciones. Y sí, ahí está el diseñador, que es Dios, con su martillo puliendo todo lo que a Él no le agrada, quitando todo lo que a Él no le agrada a nosotros. Y duele, y vaya que duele, pero ese proceso tiene un propósito. Tiene un propósito de que tú y yo seamos luz a las naciones. Ese es el gran propósito de Dios. Amén. Siempre y cuando nos mantengamos conectados al brazo central, que es Dios. Esa lámpara que nunca se apaga, que dicen los sabios judíos, milagrosamente los 6 brazos se apagaban, pero el brazo central no se apagaba. Si nosotros nos mantenemos conectados al brazo central, nuestra luz no se va a apagar. Y el propósito se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir, porque tú vas a brillar en medio de la oscuridad, le guste a quien no le guste. Tú vas a ir por la calle y la gente te va a decir: me candilas. Es que soy la lámpara, ¿no? Y hasta vas a caminar así. Soy la lámpara de Dios. Tienes mucho brillo, ¿qué pasa? Soy la lámpara de Dios. Porque para eso fuimos llamados, para hacer luz a las naciones, para encandilar a las naciones y traer luz para ellos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a dejar que esa llamita que todavía queda se apague? Lo que ahí está quedando se apague. Yo cuando estaba orando, el Señor me llevó a esa reflexión, justamente eso. Antes que la lámpara se apague,
Y Dios habló antes, porque Dios habla antes. Diga conmigo, Dios habla antes. Dios habla antes. Y antes de que se apagara la lámpara, Dios le habló a Samuel. Y aunque Samuel no conocía la voz de Dios, después por medio de Elí, el sacerdote Elí, le dijo: mira, ve, cuando escuches esa voz, en la tercera vez, cuando escuches esa voz, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y aunque Samuel no conocía esa voz, cuando volvió a escuchar la voz, dijo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí, antes de que la lámpara de Dios se apague de nosotros, cuántos de nosotros podemos decirle: Señor, habla, háblame antes de que se apague mi lámpara? Háblame, que tu siervo oye. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios? Dígame un amén. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero oír la voz otra vez? Yo quiero una vez más tener revelación de Dios otra vez. Yo quiero tener visión de Dios otra vez. Yo quiero ver la gloria de Dios otra vez. Yo quiero volver a mi primer amor otra vez, antes de que la lámpara se apague, antes de que ya no haya solución, antes de que Dios diga: tú no quieres, entonces voy a quitar tu candelero de tu lugar, porque hay otros que sí quieren. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden ponerse de pie y decirle: yo quiero brillar? Yo quiero brillar. Yo quiero ese piano, por favor, acá. ¿Cuántos de ustedes? Sube, amor. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle a Dios ahora: antes de que se apague mi lámpara, háblame, Señor? Háblame, Señor. ¿Por qué no se lo dices con todo tu corazón? Antes que deje de brillar,